Dios te bendiga, joven. Estamos en un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy seguimos con la serie Un mensaje a las iglesias, un mensaje para ti. Nuevamente estamos Javier, Norita, Mario, trayendo este mensaje para ti, esperando que sea de bendición para tu vida, sea edificante para ti y puedas escuchar el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Así que vamos a empezar y le voy a dejar lugar a Mario para que pueda leernos el pasaje y adentrarnos un poquito en el tema. Amén. Bueno, vamos a seguir con esta serie. Ya vimos la iglesia de Éfeso. Ahora seguimos con la iglesia de Esmirna. Y se encuentra a partir del versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis hasta el 11. Y dice de esta manera: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y bueno, ya que leímos esta carta a esta iglesia, vamos a tener una descripción general de lo que es la iglesia en Esmirna. Así es, Mario y Javi. Pues como la semana anterior, te recordamos que estos mensajes a las iglesias, el mensaje para ti y para mí, tiene una estructura que vamos a estar manejando. Te la recordamos, damos una descripción general de la iglesia, su ubicación, algunas características generales. Después vemos el remitente, el destinatario, la descripción que se hace de Cristo, el reconocimiento, la exhortación, si hay alguna advertencia, la promesa a los vencedores. Entonces vamos a iniciar con una descripción muy rápida sobre dónde está ubicada o dónde podemos nosotros encontrar a la iglesia de Esmirna en referencia con las demás iglesias. Y nos dice, en algunas literaturas lo manejan que está entre 40, otros entre 58 kilómetros al norte de Éfeso. Está cerca o tiene un puerto, y mejor dicho era llamada el puerto de Asia. Entonces esta ubicación lo hacía muy importante para esto. Está cerca del mar Egeo, y lo mencionaban también que en algunas ocasiones o algún tiempo llegó a ser rival de Éfeso, hablando sobre esta parte comercial. También nos menciona que en esta iglesia en aquel tiempo había mucha persecución, que prácticamente la iglesia tenía dos fuerzas enemigas. Una era lo que vamos a encontrar en un momento más, una población judía muy opuesta al cristianismo. Otra era una población no judía que era muy leal a Roma y daba la adoración a los emperadores. Vamos a encontrar que en aquellos tiempos allí murieron muchos cristianos por predicar el evangelio. Aún así, ellos tuvieron diferentes altas y bajas en su comercio, pero también vamos a encontrar por ahí que ellos tenían una colonia grande, agresiva de judíos, que causaban mucha hostilidad contra los cristianos, que vamos a ver más adelante, que se les lleva a llamar hasta sinagoga de Satanás. Esta iglesia, lo que hemos mencionado, se caracterizaba por una gran persecución. Nos menciona también la historia que esta persecución se dio prácticamente bajo 10 emperadores romanos. El primero de ellos y el más cruel fue Nerón, y el último fue Diocleciano. Y con esto breve descripción de la iglesia, nosotros vamos a entrar ya a la descripción como tal de la carta. Y Mario, ¿qué nos dice o qué nos habla la iglesia de este mensaje a Esmirna? Sí, bueno, en esta carta, decíamos, todas las cartas tienen una estructura, ¿verdad? Y todas comienzan con una presentación. Primero dice a quién va dirigida. Bueno, decíamos a la iglesia en Esmirna, pero después da una descripción de Cristo, y es esta: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto quiere decir, ¿quién es el primero y el postrero? Jesucristo. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Jesucristo. Esto define con claridad la eternidad de Cristo sobre todas las cosas, ¿verdad? Deja en claro que Él fue el primero en toda la creación, fue el postrero y será el postrero por siempre. Y de nuevo, bueno, también muestra aquello que sufrió, cómo murió
pero también resucitó al tercer día. Entonces da una descripción general de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, y luego ya sigue con el reconocimiento que le da a esta iglesia. Así es, y en el versículo 9, pues te lo leo una vez más, ya lo leyó Mario, pero te lo repito, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Algo muy diferente que hemos visto y que vemos en todos los mensajes a las iglesias es como el Señor Jesús, que es quien le habla a la iglesia, elogia a la iglesia primero y pues los regaña, ¿verdad? En este encontramos en el versículo 9 que dice que Él conoce sus obras y su tribulación y su pobreza. Sabemos que pues si nos tomamos el tiempo de investigar, sabemos que la iglesia de Esmirna fue muy perseguida y muy atribulada por los mismos judíos, por su misma gente. Imagínate, Mario, ¿tú qué sentirías si tu familia te empieza a poner trabas o en su momento sí, o sea, poner trabas para ir a la iglesia o por predicar a Cristo? ¿Qué sentirías? Pues sería decepcionante, ¿no? A lo mejor decir soy seguidor de Cristo y el pueblo escogido a lo mejor me está yendo tras mí, ¿no? Sí. Ahora, Marita, imagínate que tú llevas una competencia nacional y vas como representante de Nuevo León. Imagínatelo, a lo que tú quieras, de correr, de nadar, lo que se te antoje. Pero la misma gente de Nuevo León, en todos los comentarios o las cosas que te dicen, no son buenos. Son de que no sirve para nada. Es imaginación nada más. Que no es buena para esto, no sirve, hubieran llevado a otro. ¿Tú cómo te sentirías? Te fue mal. Pues te sientes desalentado porque pues esperas siempre un apoyo, ¿no? Sobre todo, ahorita el ejemplo que me pones a mí, si yo voy a representar, esperaría que pues los que son de mi ciudad me apoyaran. Y pues, así. O sea, y ahora vamos a ponernos en los zapatos de ellos, que la misma gente que es tu gente, por haber aceptado la verdad en tu corazón, te persiga. Y sobre todo, pues lo vemos aquí, que muchos mártires murieron en la iglesia de Esmirna. Gracias, producción. Cácaro. Y seguimos viendo en el versículo que dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico viene entre paréntesis porque sabemos que la iglesia de Esmirna tenía carencias físicas, tenía carencias económicas. Pero el mensaje acerca de decir, pero tú eres rico, es bueno, a lo mejor toda tu ciudad es una potencia económica, pero tú no pues como pues la gente no los quería, les quitaban los trabajos, ya no podían ir a algún lugar para conseguir dinero. Pero el mensaje de tú eres rico, no te importe lo que sucede alrededor porque tú estás conmigo, porque la riqueza verdadera la encuentras en mí. Y pues sabemos que así mismo nosotros encontramos nuestra riqueza en Cristo. Y sucede hoy, el día de hoy, en un ejemplo, Oaxaca, la iglesia que cree en Cristo es perseguida en algunas zonas. Incluso se ha escuchado que les cortan la luz, que no les dan trabajo, que varias cosas así. Entonces podríamos decir, nos creemos pobres, ¿verdad? Pero en realidad somos los más ricos del mundo por Cristo, ¿verdad? El Rey de todas las cosas, y que por Él subsistimos en todo y nos provee todas las cosas que necesitamos. Así es, y algo que a mí me llama mucho la atención también es la forma tan dura con la que el Señor les habla a la gente que iba en contra de los creyentes en Esmirna. O sea, que les dijo que eran la sinagoga de Satanás. O sea, ahí vemos como los mismos judíos, y dice los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Podemos encontrar que a lo mejor ese mensaje de son judíos, pero no lo son, es porque practicaban el judaísmo, pero si realmente hubieran estado cerca de las escrituras, cerca de todo, hubieran visto la revelación de Cristo a través de todo ello. Entonces, por eso Él les decía, se congregan en esa sinagoga, pero no se congregan a exaltarme, se congregan al contrario, a perjudicarnos, a perjudicar a la iglesia cristiana y a perseguir a los creyentes. Y pasando, pues también vemos en el versículo número 10, una exhortación que pues nos gustaría también abarcar en este tema. Decíamos, y vuelvo a repetir, a lo mejor suele ser algo repetitivo, pero es un poco más de una manera
de comprender cada situación de las cartas, ¿verdad? Y decíamos al principio y desde el podcast pasado que tenían una presentación, después tenían, podríamos decirlo a lo mejor, un reconocimiento, un halago a esa iglesia de algo bueno que estaban haciendo, pero también tenían a lo mejor un regaño, ¿verdad? A la iglesia pasada de Éfeso, que se le decía: has olvidado tu primer amor, pero tengo esto contra ti, que has olvidado tu primer amor. Pero a la iglesia de Esmirna no hay nada como reclamo, ¿verdad? O sea, no es una de las iglesias que en esta parte de la carta, como todas las demás que son similares, no se salta esta parte del regaño, pero sí le da una exhortación, que no es una exhortación para mal, para regañar, de que tú a lo mejor has olvidado tu primer amor, tienes cara de que vives, pero estás muerto por dentro. No es algo así, sino es una exhortación para que persistan, para que estén firmes, para que sigan haciendo y teniendo fe en Jesucristo. Y les dice de esta manera: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces se les dice claramente: no temas en nada de lo que vas a padecer. Sigue siendo fiel, ¿verdad? No importa la persecución que vas a seguir padeciendo, tal vez va a venir en contra de la iglesia de Esmirna, sino tú sigues siendo fiel, no temas en nada. Y en pocas palabras también les da a entender: yo estoy contigo, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. Y todo esto me da un reflejo a lo que se lee en los evangelios, ¿verdad? Palabras de Cristo mismo, las vemos en Mateo. Y ahí Jesucristo le dice a los discípulos: ¿a quién debes de temer, verdad? Porque al principio de esta exhortación les dice: no temas en lo que vas a padecer. Y en esta palabra que les decía dice de esta manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué les dice? No temas a aquellos que matan el cuerpo, ¿verdad? Aún en la persecución, no temer en eso, porque al final tal vez en la persecución puede acabar con tu vida, ¿verdad? Es claro, pero ¿qué no pueden hacer? Es enviarte al infierno, ¿verdad? Solamente el pecado tiene esa, podríamos decir, autoridad, ¿verdad? De que cuando está en nuestra vida, mandarnos al infierno. Pero por eso les dice: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Entonces, todo esto también me recuerda a otro pasaje bíblico que sí me gustaría compartir con ustedes, en esa parte donde les dice: no temas. Porque en el capítulo, bueno, mejor dicho, en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo, permítanme, ya lo encuentro, versículo 35, dice esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? La tribulación, la persecución, la angustia, el hambre, nada, porque dice: en todo ello somos más que vencedores por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en esta exhortación, ahorita, Javi, viene algo interesante que dice: pero tendrás tribulación por 10 días, ¿verdad? Y hay algunos conceptos o algunas explicaciones que podríamos leer en algunas literaturas, en algunas Biblias, incluso de estudio, vienen ahí algunas posturas y hemos escuchado algo de ello. Entonces, ahorita tú has leído, has escuchado algo de esta postura sobre los 10 días. Así es, Mario. Prácticamente aquí nosotros, cuando leemos algún libro, leemos la Biblia,
vemos que en algunas partes, cuando referente al tiempo, lo podemos ver que es literalmente los días, ¿no? Los 10 días. Pero en ocasiones también podemos dar la otra interpretación. Por ejemplo, aquí podemos hacer referencia a 10 días, no que eran 10 días solamente, sino que se refería a que esta persecución iba a ser intensa, pero iba a ser relativamente breve. O sea, estamos hablando 10 días, pues es poco a decir, no sé, 15 años, ¿no? No sé, algo así. También otras posiciones nos hablan también que estos 10 días daban alusión a los 10 años que duró la persecución de uno de los emperadores de Diocleciano. Otros nos hablan de esos 10 días como las 10 persecuciones que tuvieron con los emperadores desde Nerón, que fue la persecución más fuerte que ellos tuvieron, hasta el que mencionamos, Diocleciano. Y otro solamente nos afirma de nuevo lo que te mencionaba, lo primero del tiempo breve, que lo que le quería decir con esto a la iglesia, que era un plazo que tendría un límite fijo, o sea, que era algo breve, que era algo determinado de tiempo, que no iba a ser para siempre, y que ellos solamente pues deberían permanecer, perseverar. Sabemos que esta parte, cuando te dicen las promesas, pues es bien padre, ¿verdad? Que el pensar, sé fiel hasta la muerte, cuando lo leemos de una manera aislada suena muy bonito, ¿verdad? Decir, sé fiel hasta la muerte, pero ve a lo que les decía a ellos, no temas en nada porque vas a padecer, y realmente para nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero realmente vemos el elogio del Señor Jesucristo a esta iglesia en su sufrimiento, que a pesar de eso que ellos estaban pasando, ellos podían permanecer en el Señor Jesucristo, pero todavía les decía, va a venir más, viene más, aún lo que está sufriendo viene más. Pero bien decía ahorita Mario que ellos tenían, y Javi, la riqueza que ellos tenían, realmente a lo mejor no era algo físico, material, pero lo que habían tenido en el Señor Jesucristo era suficiente. Y entonces vemos a ellos que el Señor Jesucristo los anima a que ellos fortalezcan esa fidelidad, que aún si era necesario morir, que lo hicieran, y era así como lo que ellos iban a tener, pero que al final de todo esto sabemos una vez más que nuestro Dios, el mensaje se lo daba, era porque ellos iban a tener una recompensa, ¿verdad, Javi? Sí, a veces si lo vemos desde un punto de vista muy carnal, pues es que difícil, ¿no? Leer eso de que en vez de esperar a lo mejor algún más elogios o algo de que, oye, sí, yo te voy a dar tanto esto, pues no, vas a caer en la cárcel, a lo mejor vas a poder llegar a morir, y es porque Dios nunca les encubrió el costo que iba a tener seguirlo. O sea, y pues no hay que olvidarlo hoy en nuestros días, el costo de servir a Cristo. Algunos dicen, no cuesta nada, no, nos cuesta la vida, nos cuesta nuestra vida, nos cuesta nuestra juventud, y no es una carga, al contrario, si no sabemos que a lo mejor físicamente aquí vamos a sufrir, pero tenemos la esperanza de que vamos a ir más hacia allá. Y sobre todo, pasando un poquito más adelante, en el versículo número 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Obviamente la Biblia habla de la muerte física, y sabemos que todos vamos a morir en algún momento, sí, y todos vamos a resucitar, o sea, malos y buenos, todos vamos a resucitar. Pero va a llegar un momento en el que después de resucitar tenemos o la vida eterna o tenemos la muerte eterna. Somos juzgados para mal o somos llevados al paraíso con Dios. Y es por eso que Dios le decía a esta iglesia que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino al contrario, como le decíamos hace unos momentos, a lo mejor vas a sufrir en tu vida terrenal, a lo mejor no vas a tener muchas cosas, pero no te va a faltar lo necesario porque yo estoy contigo, y sobre todo si tú permaneces fiel, después de que mueras vas a vivir eternamente conmigo. Y sabemos que a diferencia de muchas cosas que pudo haberles dicho, les dijo, yo creo que lo más clave, no tengas miedo, sigue adelante, y hasta el final de los tiempos vas a permanecer a mi lado y vas a estar conmigo. Y es que ¿cómo podemos? Esa promesa es yo creo, de gran bendición para nuestra vida, porque te dice, no importa lo que vayas a sufrir, yo te voy a dar la vida eterna. O sea, en pocas palabras, a lo mejor si lo traduzco a lo mejor en otras palabras, otra vez lo voy a repetir, es lo que quiere decir, ¿verdad?
Y esa es la realidad, que aún a pesar de la tribulación o persecución que podríamos recibir, es permanecernos fiel a Dios, confiando en sus promesas en todo momento, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas y las está cumpliendo en todo momento con todo aquel que le ha recibido en su corazón. Aquel, a lo mejor, a un conflicto que se ha venido tornando, Javi, Norita, es que a veces se ha predicado un evangelio de decir, ¿sabes qué? No, Ven a Jesús y todo va a ser de color de rosa, se van a acabar tus problemas, todo va a estar bien y todo te va a ir bien. ¿Y qué es lo que pasa? Llega una persona y ve que viene a Jesucristo, sí, cambia y siente el gozo, pero empiezan a venir los problemas. ¿Y qué puede sentir? Pues tristeza, decepción, de decir, es que tú me dijiste que no iban a venir problemas, luchas. No, la realidad es que cuando estamos con Cristo seguimos a lo mejor teniendo problemas, luchas, pruebas. Ahora la diferencia es que el Dios Todopoderoso, Jesucristo, aquel que murió y resucitó al tercer día y que intercede por nosotros a la diestra de Dios, están con nosotros. Y que no importa qué tan fuerte puedan ser las luchas, las pruebas, Él es el que nos trae paz, alegría a nuestra vida. Y en medio de todo lo que estemos viviendo, permanecer fiel a Dios, ¿verdad? Y tal vez nuestra iglesia no esté sufriendo persecución, porque es la realidad. Hasta el día de hoy puedes salir con tu Biblia y predicar en la calle, gritar que Cristo vive, etc. Pero hay una iglesia en la parte de Asia que sí está sufriendo persecución, y que hay muchos cristianos que permanecen fieles a Dios y que no les importa entregar su vida si es por ser fieles a Cristo. Y es de esto que nos habla, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, y ahí es cuando yo te daré la corona de la vida. Y también es aquello que vuelve a repetir: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, perdón, adelante. Bueno, o sea, lo vemos muchas veces en la palabra de Dios, como nos dice, esfuércense y sigan adelante. Al mismo Josué se lo dijo muchísimas veces, solamente esfuérzate y sé valiente. Sí, y más adelante le dijo, santificaos, pues, o sea, llamaba a la santidad al pueblo, pero no le dijo, no te concentres en todo, solamente esfuérzate y sé valiente. A lo mejor va a venir muchas luchas como vinieron con el pueblo de Israel, o como tenemos hoy en día, tal vez nuestra familia, tal vez las situaciones adversas que tengamos en el trabajo, con amigos, pero esforzándonos y siendo valientes, quitando el temor, que va a ser muy difícil tal vez al ver la situación y decir, pues me van a temblar las piernas, ¿cómo no voy a tener cierto temor de ver la situación? Pero sé quién está conmigo y sé quién me va a ayudar y sé hasta el final hacia dónde voy. Así es, y qué importante ver esta promesa. Y si nosotros recordamos, no es la primera vez que en la Biblia se nos menciona la corona de la vida. Ahorita lo vemos en esta parte de Esmirna en cuanto a la persecución, y nos dice, sé fiel. El permanecer fieles en Cristo nos da también esa corona de vida, pero no solamente en el sufrimiento. Si nosotros recordamos en el libro de Santiago, también lo menciona en las personas que tienen la tentación o que están en prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, aquellos que son fieles. Y también lo que ya mencionaban, sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, a veces sí es cierto, se maneja el no vas a sufrir, vas a tener paz, pero debemos ser conscientes que aún la iglesia desde sus inicios padeció esta persecución. Y también en Primera de Pedro nos menciona que cuando les escribía a ellos, dice que él les escribía a los que estaban en Ponto, en Galacia, a los de la dispersión, y a ellos les decía que ahora por un poco de tiempo sí es necesario que sean afligidos en diversas pruebas, y algo les decía, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Realmente ellos sufrían, pero sabemos que este sufrimiento, esta fe, era para la gloria, la honra y para
al final este regalo que podemos tener, que es la vida eterna, que al final es lo que cuenta, ¿verdad? Y algo más, algún pasaje que también nosotros conocemos mucho en 1 Pedro 5:10, cuando decimos: más el Dios de toda gracia, que nos llamó, Él mismo os perfeccione, pero nos dice antes: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y la iglesia de Esmirna, por alguna situación que ellos estaban pasando, tenían que ser probada, tenían que permanecer fieles a nuestro Dios, y ellos lo estaban demostrando aún con su vida, aún con lo que fuera, ellos estaban permaneciendo firmes. Y no sé, yo te digo, tal vez nosotros vemos en cuanto a la persecución en nuestro país, es verdad, en nuestra región tal vez no se da, en otras regiones de nuestro país sí se da la persecución a los cristianos, en otras partes del mundo también, pero realmente cómo también aplicamos esto a nuestra vida. En ocasiones a muchos cristianos, a muchos jóvenes en sus hogares, cuando Javi preguntaba cómo te sentirías si tu familia no te apoyara, si los tuyos no estuvieran contigo, pero a muchos también les toca tener este sufrimiento cuando en casa son rechazados, o en su trabajo son a lo mejor hasta violentados, o en palabra, en conducta, en hacerlos a un lado, y permaneces, no decimos pues vuelvo atrás, ¿verdad? Sino que permaneces en Jesucristo. Entonces yo no sé cuánto de ustedes que nos escuchan puedan estar pasando por esta situación, por a lo mejor este sufrimiento como lo vivía la iglesia de Esmirna, pero algo bien importante que debemos de saber, que al igual que ellos, nuestro Dios solamente nos dice: tú permanece, tú sé fiel, tú persevera, no temas. Y la Biblia nos dice en muchas partes: no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te sostiene tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, que nosotros podamos permanecer fiel a lo que hemos creído, a lo que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas, a pesar de lo que venga a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, etcétera. Que nosotros podamos saber que en Él vamos a tener la recompensa no terrenal, pero sí eterna, y creo que eso es suficiente para nuestra vida. Así es, y me gustaría contar una pequeña historia de un canto, no sé si lo hemos escuchado durante mucho tiempo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Si conocemos la historia de este canto, sabemos que la persona que lo escribió fue a predicar a un pueblo, y pues podríamos decir que a lo mejor ese canto también le costó la vida. Cuando él lo escribió, la gente del pueblo lo cerró y lo iban a matar. Entonces el Señor le dio este canto, y tiempo después pues el jefe de ese pueblo se convirtió al cristianismo, y podemos escuchar por testimonio la grandeza de la predicación del Evangelio. Y nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría decirte que todo va a estar bien y que no va a pasar nada malo, pero no te vamos a engañar. Realmente la iglesia espera tiempos difíciles, tiempos muy complicados. Se vienen situaciones que nunca nos pudimos haber imaginado y van a sobrepasar nuestra imaginación, pero Dios está con nosotros. No hay que tener temor, sino hay que esforzarnos, ser valientes, cobrar ánimo y seguir adelante, porque si vencemos, como a los que ganan las carreras de autos o que se ponen la guirnalda de flores, Dios nos va a regalar la corona de la vida. Amén. Y es cierto, a lo mejor escuchamos ahora en las redes sociales, vemos cómo se aprueban leyes de encarcelamiento a aquel que predique tal cual la palabra de Dios, ¿verdad? Y que se han estado aprobando y tantas situaciones, y posiblemente dentro de poco tiempo comienza a lo mejor una persecución, pero Dios, tal cual la palabra que le daba a esta iglesia, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer, ¿verdad? Entonces, por más que nosotros padezcamos alguna persecución, o que seamos burlados a causa de seguir a Cristo, o que seamos a lo mejor no sé, a lo mejor hasta con un daño físico, ¿verdad? Por seguir a Cristo, permanezcámonos firmes, porque el galardón será mucho más grande de lo que hemos de padecer en la tierra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en esa promesa, que el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y en esta promesa también,
que aquel que se permanezca firme recibirá la corona de la vida. Así que permanezcámonos firmes aún en medio de cualquier prueba, lucha, porque Dios está con nosotros, porque Cristo está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Pues no sé si quieran agregar algo como comentarios finales, porque pues hemos acabado el día de hoy con este tema y ya nos marcó el temporizador que nos vamos a pasar de tiempo, así que ¿qué más quieren agregar a este tema? Pues solamente que tú tengas bien en claro esto, que si estás pasando por una situación que podamos ir parecida a la iglesia, ya sea como a lo mejor en tu congregación lo puedas estar pasando, o en lo personal, como ya te mencionamos, puedes estar pasando tal vez este momento de sufrimiento, cuando a lo mejor quieres decir ya no puedo más, a lo mejor muchos lo hemos dicho, pero lo mejor que podemos hacer es permanecer en Cristo, que nuestra mirada siga estando en Cristo, proseguir a esa meta que es al premio del supremo llamamiento, que es más allá de lo que podamos tener aquí terrenal. Y te decíamos, le decía a Esmirna, tu sufrimiento será por 10 días. Algo importante es, lo que estés pasando no es para siempre, tiene un límite de tiempo, y aún cuando fuera en esta vida, cuando nosotros permanecemos, el Señor nos dice, no tendremos parte en esta segunda muerte, sino que vamos a vivir en la eternidad. Entonces cualquier sea la cantidad de años que puedas vivir aquí, 50, 70, 80, y que hayan sido en sufrimiento, no se comparará con la eternidad que vamos a pasar con Él. Entonces, que tú te mantengas firme, que tengas fe, que si nos ha tocado sufrir, pues que suframos, y que pues también lo tengamos en cuenta, que nuestro Dios no nos ha desamparado, sino que Él va a terminar en algún momento con todas estas cosas, pero es necesario que nosotros permanezcamos fiel, y aún en algunos casos va a ser fiel hasta la muerte. Amén. Y yo solamente como último comentario, solamente repetir este texto que leía: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, decepción, podría yo agregarle, a tristeza, hambre. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque más que todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Entonces, más que todas las luchas, pruebas, persecución que puedas sufrir, más que todo esto, ya somos vencedores por medio de Jesucristo. Y digamos, como dice Hebreos, sigamos corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante, firmes delante de Dios, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga, sigue firme en Jesús. Y Javi, ¿algo? Nos despedimos. Pues no, como vean. No. Yo quería compartirles un poquito una letra de un canto que hace mucho que no escucho. ¿Vas a cantar? No. No, Si nos acompañan con la guitarra, sí. Es un canto, no sé si lo recuerdan, Sigue siendo Dios, creo que es de Marcus Witt, no sé si lo han escuchado, es viejísimo el canto. Y la letra dice: aunque la tormenta recie, y pues empiezan a mencionar muchas cosas acerca de cómo ver la situación difícil, dice: sigue siendo Dios. Y aunque la canción termine y aunque la música acabe, tú sigues siendo Dios. Y como te decía, nos gustaría predicarte un evangelio que dice todo color de rosas, pero sabemos que la situación viene difícil. Así que confía en Dios, espera en Dios, aguarda en Dios, que Él es nuestro refugio, y más allá de todo, Él nos va a dar la vida eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, y recuerda que el premio es más grande que cualquier cosa y sufrimiento que podamos pasar en esta tierra. Que Dios te bendiga, y esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te La bendiga. próxima semana. Hey.